Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Julián Alexander Quimbaya Rodríguez. Soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Los Llanos, tercer semestre. Bien, el día de hoy les haré una exposición acerca del pensamiento de José María Cajigal y lo que él trata sobre el deporte educativo, que se basa en eso. Bien, primero que todo tenemos que entender qué es el deporte educativo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es el deporte educativo? Como tal, el deporte educativo es toda actividad físico-deportiva realizada por niños, niñas, jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del centro. Por lo tanto, es sinónimo de deporte en edad escolar. Bien, continuamos. Siguiente diapositiva. Bueno, como tal, el español José María Cajigal eh, obtuvo el título de licenciado en Filosofía en 1955 al estudiar en el seminario de la Compañía de Jesús. ¿Sí? Desde 1955 hasta 1957 trabajó en el Colegio Jesuita San José en Valladolid, España. Y como profesor de humanidades dio clases de latín, filosofía y literatura. Pues, además fue coordinador de deportes y participó en los Juegos Nacionales Escolares. En 1956 inició los estudios de diplomado en psicología psicotécnica en la Universidad de Madrid y terminó en 1959. ¿Sí? En 1951, para agrandar un poco más esto, en 1951 renunció al sacerdocio y se retiró del seminario. ¿Sí? Su padre influyó para que él trabajara en la Delegación Nacional de Deporte como el secretario general técnico y desde allí empezó a incursionar en la educación física, participó en la preparación de la ley de educación física en España, la cual fue aprobada en diciembre de ese año y en 1962 fue enviada por 2 meses a Alemania, Suecia e Italia, ¿sí? Para conocer los institutos superiores de educación física. ¿Sí? Continuando también, bueno, como tal, Gajical propone tres diferentes etapas, ¿sí? Y la primera de ellas es la etapa religioso-humanista, ¿sí? En cual la subdivide en dos obras. La primera fue Hombres y Deportes, que fue en 1957, ¿sí? Es de una clara influencia cristiana, religiosa, donde expone un modelo cristiano como imagen del hombre, con una perspectiva cartesiana del cuerpo y expone los valores humanos del deporte y considera la educación en doble vía moral y física. ¿Sí? También Cajigal recibió influencias del deporte alemán, como lo son de Karl Dien, Hugo Ranner, Johann Huizinga, Pierre de Coubertin, del movimiento olímpico y del movimiento deportivo inglés. ¿Sí? También menciona Olivera en 1996 que en este periodo nace la idea cajigaliana y del deporte como método para educar a la juventud. ¿Sí? Este enfoque ya existía en la obra de Cardien y de Pierre Seurin, pero nosotros le otorga un sesgo original y sobre todo más profundo a lo que él propone. ¿Sí? La segunda obra habla sobre el deporte, pedagogía y humanismo, que fue en 1966. ¿Sí? Hay un alejamiento sutil del pensamiento religioso y empieza a constituir un discurso psicopedagógico en la línea de la psicología humanista. ¿Sí? También invita a explorar el deporte más allá del tecnicismo para descubrir en la expresión deportiva el movimiento humanizado bajo los fundamentos de la teoría personológica. En esta obra propone la fisiopedagogía como la ciencia de la educación física. Ya pasando a la segunda etapa, esta la define como una etapa educativa, ¿sí? Bueno, como tal, el primer concepto, esto se deriva del análisis de Cajigal, ¿sí? Que hace del deporte en su perspectiva educativa, que en la obra Deporte, Pulso de nuestro tiempo, 1972, como vemos en la imagen, presenta como una imagen del hombre al homo deportivus, ¿sí? Reconoce al hombre no solo como mens, sino como corpus, ¿de acuerdo? Eh, Él hace una reflexión acerca de la educación física, ¿sí? Muestra de las ciencias de la educación que el hombre
en movimiento o capaz de automovimiento, ¿sí? Puede ser objeto de la quinantropología, que atiende específicamente a las capacidades físicas de movimiento y expresión, ¿sí? La otra parte, la obra El deporte en la sociedad actual, 1975, desarrolla ampliamente la dimensión del deporte educativo, el cual denomina deporte praxis o deporte práctica, ¿sí? Y dice que en esta función educativa, en la medida en que se pone sobre el deporte valores y funciones como el autocontrol, autoexpresión, juego limpio, expresión estética, esfuerzo, equilibrio, perseverancia, entrega, superación, los cuales constituyen un fundamento educativo. Además, se concentra en un análisis del deporte español, ¿sí? Y otra parte es, en la quinta obra de Cajigal, Deporte y Agresión, en 1976, se amplía la configuración del deporte praxis y se expone sobre las funciones del deporte, la educación, además de una perspectiva psicosociológica, ¿sí? Bueno, y ya por último, la tercera etapa que propone o que nos da a conocer Cajigal es la educativo-antropológico, ¿sí? Una de sus últimas obras fue Del pensamiento de Cajigal, muestra una mayor preocupación por la idea del hombre, ¿sí? Postura que se explicita en la obra cultural intelectual y cultura física, que es en 1979, ¿sí? Donde también hay una concepción más amplia acerca del cuerpo, aunque sigue anclado un pensamiento cartesiano, ¿sí? Y bajo el presupuesto de que el hombre es sujeto de educación, presenta la necesidad de una educación intelectual y sobre todo física o corporal, ¿sí? En la idea de la educación por el movimiento. También nos presenta el cuerpo y el movimiento como algo o como base antropolofilosófica para estructurar la educación física a partir de dos presupuestos. El hombre es dueño de sí mismo y el hombre es un ser adaptado a través de su cuerpo, el entorno. ¿De acuerdo? Eh, bueno, Cajigal, como tal, el pensamiento en general o más amplio, podría decirse que Cajigal se inscribe en la vertiente del deporte educativo, entendido como aquella parte del deporte, el deporte praxis, que se desarrolla con fines educativos y desentraña valores educativos. ¿Sí? Como tal, la educación física, según Cajigal, equivale al deporte y pone más énfasis en este término que en el primero. Prueba de ello es que defiende una ciencia del deporte y no de la educación física. El aporte que hace Cajigal con la intersección entre la educación física y el deporte es que le adjudica al deporte unos valores como el esfuerzo, el carácter, la voluntad, intrepidez, serenidad, decisión, eh, entre otros valores. Cajical le concede estos valores educativos al deporte a través de una idea que toma inicialmente del Papa eh, Pío XII y que luego matiza desde la psicología humanista ideas que se refieren a su primera etapa de pensamiento. ¿Sí? Como tal, con este resumen, acabamos las tres etapas que nos propone Cajigal en su concepto sobre el deporte educativo. Bueno, esto fue una breve explicación acerca del pensamiento de José María Cajigal sobre el deporte educativo. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.